Adonai roi lo echsar binot desher bitzeli Adonai roi lo echsar al menuchot ינעלני נפשי ישובר. Muy buenas noches. Es una alegría poder estar juntos nuevamente, una nueva clase del curso del Instituto de Discipulado Angular, IDA, donde estamos viendo el libro de Salmos, Sefer Teilim, libro de Salmos, y estamos ya en la cuarta clase, y es una alegría que podamos seguir avanzando por la gracia de Dios. Espero que hayan hecho las tareas de la clase pasada, de las clases anteriores, de la clase primera, segunda y la tercera. Y hoy entramos entonces de lleno en la colección número 1. Espero que les haya gustado la música que hemos puesto de cortina introductoria sobre el Salmo 23. ¿Sí? Es una canción cuya letra es el Salmo 23 que tenemos acá en la pantalla. Ustedes lo pueden ver escrito en hebreo y la letra en la que ustedes escucharon la canción. Y tenemos acá una imagen de unos olivos. Estos olivos están plantados en la entrada de las ruinas de la ciudad de David, del sitio arqueológico Ciudad de David. Y la quise compartir con ustedes para que se imaginen estos árboles tan fáciles de encontrar en Oriente Medio, en tierra de Israel. De estos árboles se obtienen, también son en gran parte de Argentina, en la zona de Cuyo, tenemos los olivos, de donde sale el aceite, ¿sí? Se procesa de la aceituna el aceite, y el Salmo 23 nos habla de este aceite con el cual el salmista se siente ungido. Unges mi cabeza con aceite. Y vamos a ver también en otros salmos de esta colección el concepto del aceite y el concepto del ungido. Por eso traje esta imagen para que nos podamos ir inspirando entonces en esta colección número 1. Pasemos entonces, antes de eso, les comento entonces qué vamos a hacer en esta colección, en esta clase. Vamos a ver la colección número 1, vamos a ver algunas claves de la colección y vamos entonces a compartir 4 salmos, el Salmo 1, el Salmo 2, el Salmo 22 y el Salmo 23. De los 41 salmos, solamente vamos a ver estos, y créanme que cada uno de estos salmos tiene mucho para investigar. Nosotros simplemente vamos a hacer una aproximación, vamos a tratar de hacer un buceo por las aguas de los salmos. Los voy a invitar a que me acompañen a bucear, a ponernos debajo de la superficie y ver que por debajo de la superficie del salmo hay un mundo diferente, como acontece en los arrecifes, en los corales. Por ejemplo, en el Mar Rojo, ahí en el sur de Israel, uno pone la cabeza debajo del agua y se sumerge en un mundo totalmente diferente, peces de colores, un océano lleno de criaturas fantásticas, hermosas, algunas no tanto, pero lo especial es que uno entra ya a otra atmósfera, y esto vamos a tratar de hacerlo en esta clase, tratar de penetrar la superficie y llegar por detrás al texto original, al hebreo, y empezar a escarbar y a buscar perlas que nos permitan enriquecer nuestro entendimiento del texto como lo tenemos en español. Así que ese es el desafío de hoy. Espero que estén motivados para poder encararlo. Primero vamos a ver algunas claves de la primera colección, la colección número 1. Habíamos dicho que era la colección más antigua, una colección davídica. De hecho, pueden ver en la autoría 37 salmos de David de distintos estilos, salmos, oraciones, los masquiles, ¿se acuerdan que eran salmos más sapienciales? Y solo 4 anónimos. Ni siquiera tenemos otros autores conocidos, sino los salmos atribuidos a David y 4 salmos anónimos. Ahora, estos 4 salmos anónimos no quiere decir que sean menos importantes. De hecho, vamos a hablar
de dos de ellos, el Salmo primero y el Salmo segundo, dos salmos fundamentales, no solo en el libro de Salmos, sino en toda la palabra de Dios, fundamentales inclusive para el entendimiento del Nuevo Testamento. Claramente esta colección, la colección 1, es una colección davídica y es una colección también de Jehová. Podemos decir que es la colección de Jehová. ¿Por qué? Porque el nombre de Jehová es el más referenciado en la colección. Le gana por lejos a Elohim. Fíjense, ahí tienen en el gráfico 232 veces aparece Jehová. Elohim solamente 18, que es el segundo. Después él 15 veces, 11 veces para Adonai, el Señor, y finalmente 4 para Elión, o el Altísimo. Así que claramente esta colección está anclada en el nombre de Jehová, el nombre, habíamos dicho, el nombre personal de Dios, del Eterno, un nombre con poder, con autoridad, con identidad, y un nombre que no se puede usar en vano conforme al mandamiento de la Torá, de la ley. ¿Se acuerdan de eso? Uno de los 10 mandamientos, ¿sí? El tercero: no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ahora, lo que quiero traer también a consideración de ustedes es las alusiones que hay en el libro de Salmos y en cada colección, pero en especial en la colección 1, a la palabra salvación. La palabra salvación es una palabra importante en el entendimiento cristiano, en el entendimiento del Nuevo Testamento. Es una marca, es un concepto, es algo fuerte, pero esto no es ninguna novedad, sino que en el Antiguo Testamento, en los Salmos y en otros escritos, también es importante. Es importante en el Nuevo Testamento porque ya era importante en el Antiguo. Esa podría ser la primera conclusión. Fíjense, salvación es un concepto, es un ramillete de ideas, ¿sí? De donde sale sustantivos, adjetivos, verbos. ¿Me siguen? Hay una salvación, hay alguien que da la salvación, hay alguien que recibe la salvación, hay un agente de salvación o salvador, ¿sí? Y hay acciones que pueden ser adjetivadas como salvadoras, ¿ok? Entonces, Yeshua es el concepto hebreo, la palabra hebreo para salvación, ¿sí? Aparece recurrentemente en los salmos. Fíjense, en las colecciones vemos distintas apariciones, 25 veces en la colección 1, 23 en la colección 2, 8 veces en la tercera colección, 7 en la cuarta y 16 en la quinta. Donde más aparece es la colección número 1, que es la que estamos viendo ahora. Por eso traigo a colación este concepto, que es fundamental. Fíjense, aparecen distintas frases, como les dije, como verbo, como sustantivo, como adjetivo, generalmente asociado a Dios. Generalmente asociado a Dios. Y esto tiene que ver con el concepto de Jesús. Ustedes se acuerdan cuando el ángel se le aparece a José, y le dice que tenía que llamar al niño que estaba en el vientre de María, lo tenía que llamar Jesús. ¿Y por qué lo tenía que llamar Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo tenemos en Mateo capítulo 1, versículo 21. Ahora, ¿qué tiene que ver Jesús con salvará? Si vamos al hebreo, si encontramos la raíz del nombre Jesús en español, va a pasar por latín, va a pasar por el griego y finalmente va a llegar a un vocablo hebreo que es Yeshua. Entonces, Yeshua, que es el masculino de Yeshua, salvación, es el nombre dado por el ángel a Yosef, a José, esposo de María, padre de Yeshua. ¿Por qué? Porque él Yoshia, él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, a veces a algunas personas no les gusta tocar el nombre Jesús. Dicen, no, Jesús es el nombre, ¿para qué vamos a hablar con términos hebreos? Parece algo como medio como que alguien quiere hacerse que sabe más o que anda con cosas raras. Otros al revés dicen, no, ¿cómo vamos a decirle Jesús a Jesús si su nombre no es Jesús, es Yeshua? Es como pasa a veces cuando uno va a otro país y cómo lo van a nombrar en otro país. Generalmente las personas tratan de nombrarlo con el nombre original, con la fonética original. A veces no, se cambia
o se adapta, ¿sí? Y esto es lo que pasó con el nombre Jesús, de Yeshua. Jesús pasó al griego y finalmente llegó al español como Jesús, ¿sí? Tiene alguna semejanza en la S con el sonido de sh. La J sería la I, que es la Yud, ¿eh? ¿Se acuerdan la 10ª letra del alfabeto hebreo? Pero hay una distancia. Ahora, el punto fundamental es el siguiente. Si yo me quedo con Jesús solamente y descarto, ¿sí? No puedo conectar todas las veces que en la palabra se está haciendo referencia al concepto. ¿Se acuerdan de este concepto de salvación? Nosotros no tenemos un verbo asociado a Jesús, Jesúsar, no existe, ¿sí? Ahora tendríamos, si pasamos a Salvador, entonces sí, cada vez que aparece Salvador, salvación, salvará, mi salvación, uno ya puede entrar a ese concepto más amplio y puede vincular el nombre de Jesús con este concepto y con estos atributos y con esta presencia. Hay una presencia de Yeshua en la palabra, ¿sí? Ya lo hemos hablado, ¿sí? Jesús le dice, Yeshua le dice a los fariseos, a los escribas, escudriñen las escrituras, ¿sí? ¿Por qué? Porque las escrituras dan testimonio de mí, o sea, están hablando de mí, están citándome, están haciendo referencia. ¿Cómo? Si yo no leo Jesús en el Antiguo Testamento. Porque aparece la palabra Yeshua y todos sus derivados, ¿sí? En las Biblias va a aparecer salvación, pero no siempre, va a aparecer como liberación o rescate, ¿sí? Entonces depende de la traducción, queda como desdibujado la conexión que tiene la palabra Yeshua y el peso que tiene la palabra o el nombre de Jesús, Yeshua, ¿sí? Esto inclusive en Israel es un tema importante, es un tema pesado, porque todos los Shabbat se leen los libros de oración, aparece la palabra Yeshua, se canta de el Yeshua de Dios, ¿ok? Entonces esto nos abre un panorama y creo yo que con eso los convenzo que es importante. No hay problema con decir Jesús, pero no condenemos quien diga Yeshua. Es el nombre original de nuestro Salvador, ¿sí? Y es una forma de honrar su legado, honrar su identidad. Cuanto más cuidemos y protejamos y recuperemos la identidad de nuestro Salvador, tanto mejor testimonio vamos a dar de él. ¿Les parece? Seguimos adelante. Vamos entonces al Salmo 1, ¿sí? Lo titulé Caminos Divergentes. Vamos a ver en el Salmo 1, que es un salmo anónimo, muchas palabras claves. Estas palabras claves después se van a repetir en el Salmo 2 y en todos los salmos de la colección y en gran parte de los salmos de las 5 colecciones, ¿sí? Así que el Salmo primero, que es cortito, tiene muchas palabras importantes que están conectadas, ¿sí? Es un salmo sapiencial, proverbial, dijimos que es anónimo, y la primera cosa que tenemos que visualizar e investigar es que este salmo es paralelo al Salmo 2. El Salmo 1 es paralelo al Salmo 2. Los dos son anónimos, posiblemente son de un mismo autor, ¿sí? Y lo que van a plantear es el Salmo 1, los caminos divergentes, el camino del justo y el camino del malo, en la escala del hombre, en la escala personal, de sus decisiones, de sus actitudes, de con quién se junta, a quién escucha, a quién deja de escuchar. Y el Salmo 2 va a ser a una escala social o una escala mundial. Van a ser pueblos, van a ser naciones, van a ser reyes, va a ser Dios. Pero el concepto y el paralelismo entre esos dos salmos es muy fuerte. Inclusive se cree que originalmente eran parte de una unidad. Y después se partió en Salmo 1 y en Salmo 2. Entonces vamos a tratar de bucear, como les dije, en este salmo. La primera palabra que tiene que saltar a nuestros ojos, a la vista y al pensamiento y conectar es bienaventurado. Ashrei en hebreo, ¿sí? Bienaventurado, dichoso, feliz, el varón que no anduvo en consejo de malos. Este bienaventurado aparece en varios salmos, ¿sí? Va a aparecer en el Salmo 2, va a aparecer en el Salmo 119 y va a aparecer en el Nuevo Testamento.
¿Quién trae esta palabra en su enseñanza? ¿Quién recupera este concepto de bienaventurado, de feliz, de dichoso? Es el propio Yeshua. En el Sermón del Monte, Yeshua decide iniciar su sermón con la palabra bienaventurados. Y utiliza entonces esa serie de bienaventuranzas tan famosas, ¿sí?, que cuando nosotros las leemos no tenemos que dejar de conectar, es decir, de dónde sacó, de dónde trajo esa palabra, qué contexto está queriendo traer Yeshua con esta enseñanza de bienaventuranzas. No es algo original, no es algo que sea sacado de alguna galera. Yeshua está intentando conectar, usando esa palabra bienaventurado, nos está llevando a otros lugares donde se habla de ese concepto. Entonces lo que va a hacer Yeshua en el Sermón del Monte es darle una nueva, un refresco a la enseñanza de los salmos, o de los profetas que hablan de bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado? Yeshua va a dar su propia versión contextualizada a su tiempo y a las personas que lo oían, ¿sí?, gente humilde en Galilea, va a enfocar y a contextualizar este concepto de ser bienaventurado delante de Dios. Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esta palabra consejo es etzá. Etzá está relacionada, es como el femenino de etz. Etz es árbol, tronco de árbol, ¿sí? Entonces eso ustedes ya lo van a ver y van a guardar en su cabeza, porque después el justo, en el versículo 3, va a hablar que el justo es como un árbol. El justo es como un etz. O sea, el malo sigue un consejo malo, un consejo de malos, se aferra a un tronco, el tronco que le da dirección y verticalidad a su vida es malo, va a ser un árbol malo, pero el justo en oposición es un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Así que acá hay un paralelismo que no lo tenemos en el español, ¿sí?, entre la palabra consejo y árbol. Dice que no estuvo en camino de pecadores. Esta palabra camino es fundamental. ¿Sí? En toda la Biblia va a hablar del camino. Derech es la palabra en hebreo. Yeshua va a hablar del camino y va a decir que Él es el camino. Va a hablar del camino del Sermón del Monte, de la puerta estrecha, el camino angosto, pero después, en la última cena, va a hablar que Él es el camino. El camino es una palabra con profundo significado espiritual, ¿sí?, el cual es el camino de Dios. Por donde tenemos que andar para ir a buen destino, para llegar a la presencia de Dios. Entonces, el camino es un concepto importante, camino de pecadores. Acá hay otra palabra que no quería dejar de resaltar, dice el varón que no anduvo. Volvemos al primer verso, el varón que no anduvo. La palabra andar es caminar, ¿sí?, es oleg, sería camino, oleg, ¿sí? De ahí viene la palabra halajá, que es el andar. Esa palabra es fundamental en el tiempo del Nuevo Testamento. Los rabinos, los fariseos, los escribas, los saduceos, los esenios, todos discutían entre ellos de halajá. ¿Qué quiere decir de halajá? El andar. ¿Cómo andar? ¿Cómo andar en el camino de Dios? Si hay un camino de Dios, entonces el andar, la halajá, es los mandamientos, es lo que es lícito y lo que no es lícito, ¿sí? Es lo que Dios espera. Son esos estatutos, esos testimonios, es la forma de andar en el camino de Dios. Y de esto hablaba Jesús, Yeshua, todo el tiempo. ¿Se acuerdan todas las discusiones que tenía? Le preguntaban, él preguntaba, repreguntaba. Toda esta dialéctica sobre mandamientos, sobre cuestiones, sobre si es lícito, es todo eso, toda esa bolsa de conceptos, de doctrina, es la halajá, el andar. Y acá dice, bienaventurado el varón que anda, que no anduvo, que su halajá no está relacionada con los malos, que no anduvo en ese consejo, en esa halajá, no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Esto es un concepto muy interesante, que hay una perlita, el hebreo es Moshab Letzim. Moshab es asiento, pero en un sentido más amplio. Es, por ejemplo, una comunidad, una cooperativa, un asentamiento, un grupo humano donde yo tengo lugar. Tener parte es sentarse. Cuando yo me siento, cuando yo tengo una silla en la mesa de decisiones, ¿sí?, yo estoy sentado en el directorio, por ejemplo, de una empresa, quiere decir que yo tengo un lugar, no que me la paso sentado, ¿sí?
físicamente, sino que yo tengo una posición de pertenencia. Pertenezco a una asociación que tiene un objetivo. Entonces acá diciendo que acá hay un moshab, acá hay una asociación, acá hay una cooperativa de burladores, de letzim, de payasos, ¿sí? De incrédulos, de gente que se burla del camino de Dios. Y el justo, el bienaventurado, no va a ser parte de eso. ¿Ok? Entonces ese es el concepto. ¿Por qué no va a ser parte de eso? Porque va a ser en la ley de Dios, y acá el hebreo es Torah, en la Torah de Dios, en la instrucción, va a tener su delicia. En la Torah de Jehová está su delicia, y este verbo deleitarse también aparece muchísimo en la palabra. Va a aparecer, lo vamos a ver en el Salmo 22, vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿sí? Deleitarse, tener contentamiento en. Entonces, el justo, el bienaventurado, tiene su delicia en la ley de Jehová. Si algunos cuando leen estos salmos dicen, bueno, pero esto es del Antiguo Testamento, y ahora cómo tendríamos que decir, que a veces sentimos como una tensión, una incomodidad con estos conceptos, Torah, Jehová. Entendamos, para que uno pueda acercarlo más a su vida, que la Torah de Dios, la Torah de Jehová, es su instrucción, ¿sí? Y como hablábamos recién del Sermón del Monte, en el Sermón del Monte el Señor da una versión, ¿sí? Una lectura de esta Torah, contextualizada, actualizada, buscando el contraste, a veces yendo por la positiva cuando en la Torah escrita en el Pentateuco está por la negativa, o buscando siempre abrir, expandir el entendimiento. Y Yeshua nos va a dar su lectura de la Torah en el Sermón del Monte y en otros pasajes. Así que cuando estamos hablando de la ley de Jehová, estamos hablando de toda la enseñanza de la Escritura. Inclusive la luz que echa Yeshua sobre toda la Escritura, y la enseñanza de Yeshua, que es mandatoria, que quiere decir que es obligación para aquellos que creen en Yeshua. Su enseñanza es una Torah, es una instrucción que tiene que ser reverenciada y seguida. Amar y obedecer a Dios y también a su instrucción. Seguimos. Está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este concepto de meditar es como murmurar, es como cuando uno medita o lee, está leyendo en voz muy baja, casi inaudible, y está hablando consigo mismo. Este es el concepto de meditar, que también aparece mucho. Entonces, el justo medita, el justo tiene su deleite, entonces como un árbol, como un etz, pero plantado junto a corrientes de aguas, ¿sí? Hay abundancia de aguas. Ese es el concepto gráfico, bien de agricultura, de la presencia de agua siempre como bendición, siempre como alimento, como refresco, como algo que calma la sed. Son aguas vivas, por eso habla de corrientes de aguas, ¿sí? El concepto de agua corriente en hebreo es Ma'in Haim. Ma'in Haim son aguas vivas, ¿sí? ¿Les suena? Aguas vivas. Juan 7, Yeshua hablando, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de Ma'in Haim, aguas vivas, ¿sí? El agua viva es el agua que está fluyendo, ¿sí? El agua muerta es el agua parada que se empieza a pudrir. Entonces, ese es el concepto, pero a su vez la palabra agua viva o aguas vivas ya toca con lo espiritual y habla también de vida eterna. Entonces, el justo está plantado junto a estas aguas, que son aguas vivas, y eso hace que dé su fruto en su tiempo, a su debido tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera, itzliach, triunfar, consigue triunfar, llegar a la meta y cumple el ciclo. No se aborta, el fruto empieza a nacer, va madurando y llega a ser un fruto que se puede comer, ¿sí? Y mientras tanto el vigor del árbol, su hoja, no cae, el vigor permanece. No así los malos, dice, que son como el tamo que arrebata el viento. Acá la palabra es kametz. Como residuo, sería como residuo de cereal, como residuo de trigo, de cebada, que es esa pequeña basurita que va quedando en el cereal cosechado, y la famosa figura de estar entonces zarandeando el trigo como hacía Sansón. Él lo hacía escondido por temor a los madianitas, entonces
en realidad lo que se hace es sacudir, soltar al aire el trigo que está en una batea, y en eso que está en el aire el viento pasa y se lleva lo más liviano, o sea, el kametz, lo que es residuo, y así es el malo que se va, el juicio se lo lleva, el juicio es ese viento, ¿sí? Los granos son los justos, que son sacudidos también, pero permanecen, y el malo es como ese tamo que el viento se lo lleva y ya no hay noticias de él. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y acá aparece otra palabra importante que es edad, que es congregación, reunión de testigos. ¿Sí? Está asociada a la palabra ed, que es testigo, y está relacionada con la palabra ad, que es eternidad. De ahí viene la palabra también testimonios, edut, testimonios. Así que acá hay todo otro ramillete, no tenemos tiempo para profundizar más, pero la congregación de los justos son los testigos del justo. ¿Sí? No voy a decir testigos de Jehová, aunque ya lo dije, sino testigos del justo. En este sentido, son aquellos que probaron o prueban y experimentan en su vida el camino de Dios, ¿sí? Que son muchos y son una congregación, o sea, son un pueblo, tienen una identidad. El malo, el pecador no va a estar ahí. ¿Por qué? Porque Jehová conoce el camino, el derech de los justos, y la senda de los malos perecerá. Vemos en este salmo la sombra de Josué 1.8. ¿Se acuerdan de Josué 1.8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esto de día y noche es un refuerzo, es una frase retórica. Yomam balaila, día y noche. Día y noche medita, fíjense, usa las mismas palabras. Medita para que guardes y haga todos conforme a lo que en el libro de la ley está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, itzliach, la misma frase, y todo te saldrá bien. Bueno, tenemos que avanzar. Salmo 1 entonces nos deja este camino, estos dos caminos, y el Salmo 2 nos va a mostrar esto en escala, entonces, como les dije, en la escala mundial, y vamos a tener la famosa frase del decreto divino para el Hijo, una frase fundamental en el desarrollo del Nuevo Testamento. El justo del Salmo 1 acá es el Hijo, en el Salmo 2. La Torá del Salmo 1, fíjense que acá es la amonestación del Hijo. Les hablé de Yeshua, del Sermón del Monte, ¿sí? Conéctenlo con esto. El malo del Salmo 1 son los reyes y la gente, los pueblos que se levantan contra Dios y su ungido. Los malos meditan, ¿sí? Murmuran en voz baja, y el que se burla ahora es Dios. Acá hay una diferencia con el Salmo 1. Las corrientes de aguas vivas, ahora es Sión, es el monte santo, fíjense, vida, y acá santidad, el monte de Dios. Y tenemos también bienaventurados en este salmo y los que perecen. Fíjense lo que dice: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan o murmuran cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán, buscarán esa etzá, ese consejo. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Buscan el consejo unidos contra Jehová y contra su ungido. Acá aparece la palabra su ungido. Muy pocas veces encontramos desde el Antiguo Testamento esta expresión su ungido. Es el ungido de Dios y siempre está relacionado, está acá en Salmos y está en pasajes davídicos, pasajes que hablan de David como el ungido de Dios. ¿Ok? Entonces, acá tenemos una palabra fuerte, ¿sí? Su Mesías nos adentra en toda la doctrina del Mesías, del ungido de Dios, de aquel rey que es más que un rey, que es salvador, que es poderoso, que es sacerdote. ¿Ok? Es un concepto muy profundo que no tenemos tiempo, pero acá aparece con fuerza. Dice: las naciones quieren romper sus ligaduras, quieren echar de nosotros sus cuerdas. Esto ya nos extrapola en nuestra cabeza al fin del libro de Apocalipsis, cuando habla que después del milenio las naciones, aún habiendo experimentado 1000 años de una experiencia bendecida, según el libro de Apocalipsis, se van a juntar las naciones y van a consultar juntas para independizarse del Mesías. Así que el concepto es este también, ¿sí? Acá se aplica a ese escenario al final de los tiempos. Dice que el que mora en los cielos, o sea, Dios se reirá, se burla
El Señor se burla de ellos. Luego hablará con su furor y los turbará con su ira. Una nota de color acá, la palabra ira está relacionada con nariz. Los turbará con su nariz. ¿Qué quiere decir esto? No es fácil de entender. La ira está relacionado con la nariz roja, ¿sí? Con la nariz enrojecida de enojo, ¿sí? Como a veces en algunos dibujitos, cuando éramos chicos veíamos, ¿sí? Cuando alguien se enojaba se le ponía la cara roja y la nariz especialmente roja, es un símbolo de ira. Entonces esta palabra o esta frase gráfica relaciona la nariz con la ira. Entonces como que Dios se le pone la nariz colorada de enojo. Esta sería la expresión que está por detrás de este apó, su nariz. Yo he puesto mi rey, ¿sí? Yo he puesto mi rey, dice Dios, sobre Sión, mi santo monte. En el Salmo 1, Dios planta al justo junto a corrientes de aguas. Acá Dios pone o planta a su rey sobre su santo monte. Y publica el decreto, dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este es el versículo que es muy citado en el Nuevo Testamento, ¿sí? La palabra mi hijo, ben, es hijo, y yo te engendré, quizás tendríamos que pensar más literalmente, yo te parí, quizás suena raro que Dios, que siempre está asociado a figuras masculinas, se le asocie el verbo parir, pero es la acción del momento, ¿sí? Porque si hablamos de engendrar, tendría que estar 9 meses hasta que finalmente aparece o nace el niño, pero acá el hijo en ese día dice, yo te engendré hoy, yo te parí hoy, hoy sos hijo, ¿está bien? Ya vamos a hablar un poco más al final del slide sobre este concepto. Entonces aparece este decreto celestial, este decreto divino hablando del hijo, Ben. Esto es importante. El rey, un día determinado se transforma en hijo. ¿Sí? El rey, quizás en el fondo este salmo está inspirado en David, ¿sí? Se transforma en algo más que un rey, sino en hijo de Jehová, hijo de Dios, por decreto del mismo Dios. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El rey gobierna sobre Sión, pero el hijo tiene derecho a una heredad universal. Este es el concepto. El hijo, el título de hijo amplía, ¿sí?, el reinado a toda la tierra. Las quebrantarás con vara de hierro, que es una frase de los profetas también, y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudente, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y acá viene otra frase interesante, honrad al hijo. Ahora fíjense lo que dice en hebreo, es Neshku bar. Eso es lo que está escrito en hebreo, Neshku bar, literalmente besen al hijo. Acá hay dos cosas interesantes. Primero, el verbo besen, ¿sí?, que relaciona no solamente una cuestión de respeto, sino de amor, de fidelidad, de entrega, de humillación, ¿sí? Como esa figura que el poderoso pone la mano y el otro se la besa, en fin, lo besa arrodillado, besa sus pies. Lo vemos en Yeshua que besaron sus pies y enjugaron con perfume, ¿sí? Entonces esta figura habla no solamente de humillación, de honrar, de temblor, sino de una conexión de amor, ¿sí? Besar al hijo. Ahora, la segunda palabra también es muy interesante porque no dice ven. Ustedes vieron arriba, ya saben, dice ven, pero acá dice bar. ¿Qué está pasando acá? Acá tenemos una pista, ¿sí? Acá tenemos la punta de un ovillo. Fíjense, bar es arameo, es un término arameo, no es hebreo. Obviamente es un término que se incorporó al hebreo y hoy bar es una palabra hebrea, pero originalmente es aramea. Aparece solamente acá en este salmo y aparece en Esdras 5.1. O sea, hay una conexión. ¿Será que este salmo está relacionado de alguna forma con el tiempo de Esdras? Puede ser. Esdras está relacionado con la primacía de la Torá. Esdras está relacionado, según muchos entienden, al Salmo 119, que es la apología por excelencia de la Torá. Y acá tenemos
un salmo 1 y un salmo 2 que hablan de la Torá, ¿sí? Como algo superlativo, algo superior, fundamental, y este bar puede ser que nos esté dando alguna pista de el tiempo de escritura o que haya habido algún copista que se le haya confundido Ben con bar y entonces lo cambió posteriormente. También es una hipótesis. Sigamos adelante. Dice que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira, de nuevo la palabra apó, su nariz. Bienaventurados, bienaventurados todos los que en él confían. El Salmo 1 empieza con la palabra bienaventurado, el Salmo 2 termina con la palabra bienaventurado. Ahora, ¿qué tenemos que decir de esta frase, de este decreto? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este salmo nos ayuda a explicar la naturaleza de Yeshua, nos ayuda a entender su ministerio, su título, ¿sí? Las voces celestiales, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista? Aparece una voz celestial, dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, ¿sí? ¿Se acuerdan la palabra complacer, deleite, hapetz? Bueno, ahí aparece, en él tengo mi complacencia, mi deleite, este es mi hijo. Hay como una afirmación, hoy apareció mi hijo, delante de ustedes, los que se están bautizando en el río Jordán. Fíjense también en la transfiguración. Este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Se acuerdan? Ese pasaje está ahí en Mateo. Pero también los apóstoles lo citaron. Fíjense Pedro en Hechos 4, hablando de los juicios, hablando de esto de que las naciones, los pueblos, la gente se reúnen alrededor. Pedro dice, esto pasó con Yeshua. Entonces acá hay una conexión. Pablo lo va a citar en Hechos capítulo 13 y Pablo va a mencionar que este es el Salmo segundo. Vayan después a Hechos y confírmenlo. Con lo cual ya sabemos que en la época del Nuevo Testamento el Salmo 2 ya era el Salmo 2. O sea que ya la compilación que tenemos nosotros ya estaba presente en tiempos de Yeshua. Esto es un dato muy interesante. Pablo va a hablar de la resurrección. Pablo va a decir que la resurrección de Yeshua es el decreto. ¿Sí? Que el decreto, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, es la resurrección. O sea, yo hoy te di vida, hoy naciste eternamente, Yeshua, al resucitar. ¿Me siguen? Ese es el concepto que está en Pablo. Y en Hebreos también va a hablar ahora no solamente de su crucifixión como Pedro o su resurrección como Pablo, sino de su exaltación y su sacerdocio en los cielos. Como que en Hebreos dice, el decreto, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, es la ascensión de Yeshua a los cielos. Entonces el decreto está, que Yeshua finalmente está a la diestra del Padre. Entonces es el Hijo, porque está a la diestra del Padre, y está en el templo real, en el templo del Padre, en la presencia de Dios. Finalmente, en Apocalipsis vemos algo de la rebelión mundial y de la ira divina, ¿sí? Las frases utilizadas ahí son parecidas a lo que tenemos en este salmo. Así que fíjense qué importante el salmo número 2 en el entendimiento de la obra de Yeshua. Tenemos que pasar. Vamos a otro salmo también mesiánico, cuando se habla de que el salmo tiene relación o enseñanza o profecía sobre el Mesías, sobre el ungido, decimos que son salmos mesiánicos. Y hemos visto entonces el Salmo 2, un salmo mesiánico, y el Salmo 22, también un salmo muy profundo, muy impactante, con mucha profecía y con mucho cumplimiento profético mesiánico. La oración de Yeshua en la cruz. Era como la hora novena, las 3 de la tarde, cuando Yeshua en la cruz, colgado, moribundo, de repente empieza a murmurar, ¿se acuerdan? Llegué hablando despacio, hablando como meditativamente, pero se escucha, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Sí? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está citando el Salmo 22, versículo 1. Algunos se quedan con eso y dicen, bueno, él citó el Salmo 22, 1, no. Cuando él cita el inicio del Salmo, lo que él está trayendo a colación, lo que él está llamando a su entendimiento y a los que lo rodean, es todo el Salmo.
La forma de citar un salmo en esos tiempos no era decir Salmo 22, 8, 9 o lo que sea, porque no era Salmo 22, no se contaba tanto. El Salmo segundo, porque era el segundo, era fácil de saber si el primero o el segundo. Los otros salmos o las otras palabras se citaban por una frase inicial que conectaba y todos sabían de qué estaba hablando. Estaba hablando de todo un salmo. Acá Yeshua está meditando y está verbalizando la experiencia del Salmo 22. ¿Qué está diciendo? Lo que estoy viviendo es el Salmo 22. Yo lo dividí en tres partes. ¿Sí? La primera parte de Getsemaní a Gólgota, la segunda en el Gólgota, la agonía de la cruz, y la tercera del Salmo que habla de la resurrección. Así que vamos a ver qué dice este Salmo. Empieza con la frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación? De las palabras de mi clamor. Clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. No hay para mí reposo. Esto nos lleva a la experiencia del Getsemaní. Yeshua orando, Yeshua clamando. Después cuando está enjuiciado, ¿sí? De noche, de día. En Getsemaní era de noche. Cuando estuvo enjuiciado era de día. Si es posible, pasa de mí en la copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y su sudor era como grandes gotas de sangre. Así que empieza con esta experiencia de buscar a Dios, pero hay una distancia, hay una dificultad, hay una angustia que nos remite al inicio de la pasión de Yeshua. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Esperaron nuestros padres en ti, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados. ¿Sí? Acá está hablando de un contraste. Él está mal, ¿sí? Acá el salmista, Yeshua está sufriendo, angustiado, lejos, pero Dios es un Dios que habita entre las alabanzas de Israel. Si vamos a la experiencia de Yeshua, que es el enfoque que vamos a darle al estudio en esta noche, el Salmo 22 relacionado con la experiencia de Yeshua en la cruz, vemos que en un tiempo de Pascua, y lo que Yeshua está rememorando es: estamos en un tiempo de Pascua, todo Israel está alabando a Dios, todo Israel está declarando que ellos fueron liberados del éxodo, que ellos fueron, que Dios escuchó su oración, su clamor, y fueron libres. Entonces es un tiempo de bendición, un tiempo de alegría, pero la experiencia de Yeshua en ese tiempo de Pesaj, de Pascua, es totalmente distinta. Entonces está el contraste en el Salmo 22. Fíjense lo que dice, verso 6: yo soy gusano y no hombre. ¿Y que cómo puede ser que Yeshua diga que él es gusano y no hombre? ¿Cómo puede ser que el salmista se llame gusano? Fui a investigar, fui a escarbar y encontré algo muy interesante. La palabra tolat, ¿sí? En la que aparece ahí en el hebreo, y aparece en Levítico. No aparece muchas veces, muy pocas veces en el Antiguo Testamento. Aparece en Levítico, en un pasaje al principio nada que ver, que está hablando de el hilo teñido de grana que se agregaba al sacrificio de purificación de un leproso. ¿Sí? A veces había que agregar madera, a veces había que agregar aceite o vino, ciertas cosas en los sacrificios de la Torá, y acá aparece el hilo teñido de grana. ¿Cómo teñían ese hilo de grana, que es un rojo oscuro? Lo teñían machacando un insecto, un gusano, que largaba entonces su tinta, y con eso teñían el hilo grana. Entonces acá se relaciona a Yeshua. Quizás encontramos que este salmo dice que él ya no es un hombre, sino que es algo teñido de rojo. Vemos a Yeshua crucificado, latigueado, ¿sí? Golpeado, herido y supurando sangre. Ya desde el momento de Getsemaní se nos empieza a hablar de la sangre de Yeshua. Sudaba sangre, después fue flagelado y salía sangre. Entonces él se va transformando en algo completamente teñido de rojo, como este gusano tan simpático que era usado en Israel para teñir el hilo. Seguimos adelante. Todos me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. De nuevo la palabra deleitarse, complacerse en Dios. ¿Sí? Esto se cumple en Mateo 27, que los que pasaban lo iban injuriando, lo iban insultando, se burlaban. ¿Se acuerdan? Eran como ese Moshab Letzin, como esa compañía de burladores. Se paseaban delante
del Calvario, del Gólgota, y hablaban mal, le decían, bueno, si sos el Hijo de Dios, salvate, vos que destruís el templo en 3 días, lo reedificás, en fin, esto está acá muy claramente, es fácil de conectar. Ahora, fíjese lo que dice este salmo, otra cosa importante, son cosas muy profundas, una tras de la otra. Dice, tú me sacaste del vientre, me hiciste estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado antes de nacer y del vientre de mi madre tú eres mi Dios. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Volvemos al Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te parí hoy. ¿Sí? Dios como siendo una madre que pare, no hay ningún problema en esto. ¿Sí? No es la única alusión femenina a Dios. Y este es mi hijo amado, como ya hemos hablado. No te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay quien ayude. Leemos en Mateo que cuando estaba en Getsemaní viene Yeshua a los discípulos, a los 3, y estaban durmiendo, no estaban velando con él. Y después cuando viene esa turba con palos y vienen con Judas, dice que todos los discípulos dejándole a Yeshua lo abandonan y se van y se escapan. ¿Okay? Entonces esto lo vemos reflejado en el Salmo 22. La segunda parte empieza a hablar de los enemigos, del tiempo de la ejecución, de la cruz, ya al pie del Gólgota, ya cuando llega Yeshua, ¿se acuerdan? Llega, empieza, él iba con su madero, solamente con la parte transversal de la cruz, y los postes ya estaban en el monte Gólgota, y ahí es cuando terminan de los soldados romanos, un centurión con sus soldados, ¿sí? Lo llevan a él y a los otros que eran malhechores también, y acá vemos en el lenguaje figurado esta acción violenta contra Yeshua. Dice, muchos toros me han rodeado, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Acá tenemos dos clases de animales, los toros y después los búfalos que aparecen al final, son animales puros, limpios. Podría ser una referencia a los judíos. Estos toros de Basán, Basán es la zona de la meseta del Golán, al este del mar de Galilea, una zona de agricultura hasta el día de hoy, y entonces de ahí se servían los toros que después terminaban en el templo como sacrificio, los novillos, los becerros, y dice que estos fuertes toros, toros de autoridad, lo rodearon, pero también como león, rapaz y rugiente, como león que está por devorar a su presa. Acá también hay secretos, pero no se los puedo decir por amor al tiempo, en otra ocasión lo vamos a ver. Entonces, como león, el león, ¿sí? Y el perro que va a aparecer es un animal impuro, según la Torá. Entonces, eso puede estar haciendo referencia el león al centurión, ¿sí? Es el que habla, la boca del león, el rugido del león es la autoridad, el que dice, maten a este, crucifiquen a este, y los perros, que son una cuadrilla, que son varios, son los que ejecutan, los que muerden. Un perro no es un caniche que uno puede tener en su casa y que es una mascota. El perro en la Biblia es un perro salvaje, es un perro que ataca, es algo impuro, indeseable, y que también tiene una ferocidad como la del león. Entonces, estos pueden ser los soldados romanos. Seguimos adelante. Dice que la experiencia del que está padeciendo, he sido derramado como aguas, todos mis huesos se coyuntaron, ¿sí? Se derritió en medio de mis entrañas, mi corazón fue como cera. Esto nos refleja lo que pasó Yeshua en la cruz. Su corazón se rompió cuando el soldado clavó, ¿sí? Salió la sangre junto con el líquido del pericardio, dicen los médicos. No voy a hablar mucho de esto porque no es mi área. Y entonces sale agua y sangre cuando clava el soldado. También habla de que la lengua se pegó a mi paladar. La sed de Yeshua, que dice, tengo sed, y le acerca una esponja. Dice, porque los perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Acá me tengo que detener porque hay una diferencia en las versiones. La versión nuestra la versión que tenemos, versión cristiana, usa la Septuaginta y aparece la palabra horadaron, ¿sí? Que es karu. Pero en la versión masorética del texto hebreo normativo judío dice como león, que es karí. Karu
Kari. ¿Sí? Entonces ahí hay una diferencia y algunos han luchado mucho por eso. Algunos han tratado de imponer una u otra versión. Algunos cristianos no aceptan que no haya otra traducción que no sea Horadaron, porque piensan que si hay otra traducción eso va contra el cumplimiento profético. Pero yo los quiero dejar tranquilos, de cualquier forma el sentido profético está. Fíjense, hay unas cuestiones gramaticales y semánticas que son difíciles. Por ejemplo, que hay dos verbos juntos, si uno utiliza la palabra, si mantenemos la traducción Horadaron, en el hebreo se juntarían dos verbos sin ninguna conjunción, sin ningún i. Eso es raro de ver, pero fíjense cómo podría ser: horadaron mis manos y mis pies, o sea, excavaron en mi mano y en mi pie. Sino que otra traducción sería: me rodearon perros, cuadrilla de malos, me ataron manos y pies como a león. Acá el verbo antes de la palabra horadaron es el verbo que se traduce como rodearon o como cercaron o como ataron. ¿Sí? Es el simbolismo de algo de alrededor, de perimetral. ¿Sí? Entonces, me ataron como un león que han cazado. ¿Sí? Cazaron al león, le ataron los pies y las manos para llevárselo. Esa puede ser una figura. Acá el león sería Yeshua. ¿Sí? León de la tribu de David. ¿Sí? Funciona. También otra traducción: me rodearon perros, cuadrilla de malos me cercaron, ¿sí? Me hicieron una encerrona, como león, ellos como león, me encerraron, me cercaron manos y pies. Y esta sería una figura fabulosa de Yeshua extendido en la tierra, ¿sí? Con el madero, la cruz, todo en el piso, y soldados romanos alrededor de una mano de él, clavando, dos quizás, dos en la otra mano, ¿sí? Rodeándolo y clavando, y finalmente en sus pies. Entonces estos perros y estos malignos, fíjense los perros que son los soldados romanos, que están rodeando o cercando sus manos, sus pies, como si fuera un león, como el león que torea, como el león que encierra a su presa, que la va acercando hasta que finalmente la muerde. ¿Está bien? Entonces, de cualquiera de estas formas, el concepto es pleno y es muy gráfico, ¿sí? Es las manos siendo horadadas o Yeshua, la mano y el pie de Yeshua siendo rodeado por perros que actúan como león y le están trabajando sobre sus miembros. Tenemos que seguir. Fíjense, finalmente, la última parte, la parte de la victoria. Hay un quiebre impresionante en este salmo. En el verso 22 dice: de repente pasa del sufrimiento, del fin, de su muerte, a anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Una nota de victoria, una nota de compartir, nota de celebración, ¿sí? Y que estaría relacionada con la aparición de Yeshua a los apóstoles, a las mujeres, a Jacobo, a su hermano, a Pedro y a más de 500 hermanos. O sea, anunciar la salvación, anunciar estas buenas nuevas de su resurrección entre los hermanos. Acaba de hablar de la descendencia de Jacob, la descendencia o la semilla, la simiente de Israel. Este concepto de semilla se relaciona con Génesis, ¿se acuerdan? Pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente y la serpiente y Satanás. Acá vemos que la mujer va a tener una semilla, una simiente, y acá vemos que el hijo genera una simiente. ¿Sí? Vamos a ver cómo termina el salmo. Termina con un pueblo engendrado, un pueblo nacido después de este hecho. Un pueblo que nace a partir de la obra del Mesías. Fíjense lo que dice, que Dios no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, en este caso de Yeshua. La palabra es la humillación del pobre. ¿Sí? La humillación del pobre no menospreció Dios. Y esto nos habla de Filipenses 2, que usa el mismo concepto. Se ve la cruz como un proceso de humillación. La encarnación, la vida en la tierra de Yeshua,
y su muerte sacrificial como un proceso de humillación a sí mismo. Y esto está reflejado en la palabra del Salmo 22 que habla de humillación del pobre. Finalmente una pregunta, dicen, pagaré mis votos delante de los que te temen. ¿Sí? ¿Será que Yeshua hizo un voto en Getsemaní? ¿Será que en cumplimiento profético tenemos que entender que Yeshua en Getsemaní hizo un pacto, un voto, pidiendo que Dios, que él iba a tomar la copa, iba a hacer su parte, tomar la copa, aunque no quería, pero pidiendo a Dios que después le diera vida, ¿sí? Y acá vemos a un resucitado que paga el voto. Podemos pensar en eso. Fíjense, comerán los humildes y serán saciados, dijo Yeshua, el que come mi carne tiene vida eterna. Y ya van a hablar entonces que de todos los confines de la tierra se van a volver a Dios. Esto es una figura de la palabra de Dios saliendo a todo el mundo, hasta los extremos de la tierra. ¿Sí? Si el grano de trigo muere, lleva mucho fruto. Y como dijo Yeshua, si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Este es el concepto que está en el Salmo, que vendrán las naciones, que Él las va a regir, vendrán ricos y vendrán pobres, como en el día de la cruz vino Nicodemo, que era un principal, y vino también a sus pies el ladrón de la cruz, el famoso ladrón. Finalmente termina con el verso 30, dice, la posteridad les servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún contarán esto. Pueblo no nacido aún es Am Nolad. Am, pueblo, Nolad, nacido. Entonces acá no está la palabra no nacido. Entonces la expresión puede ser un pueblo por nacer o un pueblo que nace, ¿sí? O un pueblo recién nacido. Esta palabra Nolad aparece muy pocas veces. Fíjense, aparece acá. Am Nolad, pueblo nacido. Después aparece en referencias a hijos de David. Por ejemplo, Salomón es un Ben Nolad, un hijo nacido a David. Dios le está diciendo, un hijo tuyo, un Nolad, alguien que va a nacer de vos, va a construir el templo, va a tener paz y va a dominar sobre muchas naciones. Fíjense, Salomón como figura de este hijo con mayúscula. Y después otro es Josías. Cuando presentan a Josías en el templo, tenían escondido, dice, un hijo de David ha nacido. Dios proveyó un hijo a David, un sucesor. Entonces tenemos que el hijo está relacionado con David. El Salmo 2 nos habla que el hijo es un rey, ¿sí? Y sabemos que rey y monarquía en la palabra está asociado a David porque es una monarquía eterna por promesa de Dios. Pero acá tenemos no solamente que hay un heredero, sino que hay un pueblo nacido. Entonces, David tiene descendencia, pero hay alguien que es el hijo, que no solamente es él descendencia, sino que él genera una descendencia universal. Genera un pueblo nacido como fruto de esta obra de la cruz. Fíjense qué impresionante este salmo. Hay más cosas, ustedes por su cuenta lo van a seguir profundizando y van a sacar y obtener enseñanzas, provecho y consuelo en sus vidas. Finalmente nos tenemos que ir con el Salmo 23. Lo vamos a abordar de otra forma. Un salmo quizás el más conocido, un salmo de David, un salmo que habla de la oveja rumbo al redil, de la experiencia pastoril, un pastor, una oveja, sí, pero que es una metáfora del alma que va peregrinando por la vida, confiando en Dios y rumbo a su destino final. La experiencia de una vida guiada por Jehová. Fíjense, lo que hice acá fue una relectura, una paráfrasis del Salmo 23, que simplemente se las voy a leer, basado en el texto hebreo, buscando algunas alternativas o algunas traducciones que sean más fieles a la palabra. Dice así, Salmo de David, Jehová es mi pastor, no seré carente. En agradables pastos me acostará, junto a aguas tranquilas me hospedará. A mi alma inquieta y traviesa calmará, llevándome por circuitos de justicia, por órbitas cerradas de justicia, en la dirección o hacia el domicilio de su nombre.
También al caminar en un desfiladero de sombra de muerte, no temeré el mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado, ellos me consolarán. Prepara delante de mí una mesa de frente o de cara a los que me hostilizan. Engrasaste en aceite mi cabeza, mi copa está impregnada o saturada. Pero el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y me sentaré a reposar, me sentaré a hacer Shabbat, literalmente, a pasar mis sábados de descanso con Dios, en la casa de Jehová, en el Beit Adonai, en la casa de Jehová, en su templo, por largos días. Fíjense qué hermoso este salmo, y esta relectura nos tira algunos condimentos especiales para que podamos todavía más inspirarnos de una forma renovada con este salmo clásico. Espero que les haya gustado este regalito. Vamos a terminar entonces con la música del Salmo 23 que empezó al principio, del grupo Mikedem, y les dejo la actividad. La actividad es encontrar los salmos de la colección 1 que son citados en el Nuevo Testamento. Ya algunos tienen ahí, por ejemplo, el Salmo 2, el Salmo 22 también es citado en el Evangelio, pero hay más, así que ustedes van a investigar, van a buscar concordancia, van a buscar comentario, van a ir rastrillando, y quiero que después me pasen de alguna forma cuántos salmos de la colección 1 fueron citados en el Nuevo Testamento. Esto para demostrar y para dejar claro que los salmos sí son importantes, ¿sí? Como doctrina, como guía, como enseñanza, como patrón profético. Dice en el Nuevo Testamento que David era profeta, no solamente salmista. Así que hagan la actividad y nos vemos la clase que viene. Que Dios les bendiga. Chao.